Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy es sábado 6 de noviembre del año 2021. Se cumplen 177 años de la promulgación de la primera constitución de la República Dominicana, luego de su fundación como país en el año 1844, declarada la independencia de Haití. El 27 de febrero inició todo ese desbarajuste y en 1844, bueno, pues se promulgó la primera constitución. Dicen muchos que una de las más liberales que hemos tenido fue la primera, etcétera. República Dominicana después de eso ha tenido o ha cambiado o ha modificado su constitución en unas 30 y pico de veces. Entonces, República Dominicana es el país o uno de los países de Latinoamérica que más ha modificado o cambiado su constitución. Tengo que ver cuál es el país que más lo ha hecho, pero creo que somos el segundo. Y en gran medida porque en Latinoamérica tenemos la proclividad a pensar, los latinoamericanos, de que todos los problemas coyunturales, los problemas del país se van a resolver pues aprobando leyes o cambiando o modificando la constitución. Hasta cierto punto esa es la forma de pensar en Latinoamérica. Venezuela pensó que iba a resolver su problema. Chávez le vendió esa idea de que el problema de Venezuela era la constitución que le había dado a Venezuela 41 años continuos de estabilidad política, gobierno democrático y desarrollo económico, pero con mucha irresponsabilidad política también. Una parte importante de la población olvidada llevó al punto a la sociedad venezolana de darle la espalda a los partidos tradicionales. Todo el mundo aparece este Salvador no solamente, sino un vengador que en nombre de la sociedad venezolana olvidada iba a reparar todas las imperfecciones que había tenido el sistema, y Chávez lo encontró a través de la vía de una constituyente. Esa constituyente le permitió a él redactar una constitución que prácticamente esta constitución ha sido bueno, Chávez la modificó, encontró el camino. Era una constitución que tenía una serie de garantías, refundó el país prácticamente, le cambió el nombre, puso el caballo a mirar para otro lado. O sea, esa locura. Sin embargo, los grandes problemas venezolanos no desaparecieron. En Venezuela lo único que hubo fue una profundización de los problemas que ya existían, porque el poder lo que hizo fue cambiar de mano. Lo que hizo fue aparecer una nueva oligarquía, y todo lo que Chávez prometió que repararía, pues hoy vemos el resultado. Un país que su PIB ha caído en los últimos 6, 7 años, desde el año 2013, en un 90 y pico por ciento, 85%. Una cosa demencial. Es uno de los países con el PIB más bajo, y tomando en cuenta toda la riqueza que tiene. Volviendo al punto de la Constitución Dominicana, pues nosotros aquí estamos muy convencidos, los políticos están muy convencidos de que los problemas de República Dominicana se resuelven con leyes. Y no deja de ser cierto de que las leyes son el marco que garantiza, que digamos, es lo que permite que el juego, las reglas que se establecen para el juego en el país, o en cualquier país, digamos República Dominicana, países que ni siquiera tienen constitución y funcionan perfectamente, y para desarrollarse no han necesitado una constitución, en absoluto, no la han necesitado. ¿Cuáles países? Bueno, busque usted, haga su tarea. Hay muchos países que no tienen constituciones escritas, o varios países, para no decir mucho, para que después no digan, coño, Alberto, va a estar desinformando. No, hay varios países y se ha desarrollado sin la necesidad de tener una constitución redactada. República Dominicana ya Balaguer
lo dijo hace muchísimo tiempo. O le atribuyen a Balaguer algo que no era necesariamente de la autoría de Balaguer, sino que lo dijo otra persona, y Balaguer, en el marco de un discurso, una declaración, parafraseó lo dicho. Se le atribuye esta expresión. La primera persona a la que se le atribuye esta expresión es Simón Bolívar, volviendo a Venezuela. Bueno, Venezuela y la República Dominicana han tenido una buena relación. Bueno, pues entonces, hoy celebramos 177 años de esto, y la forma en que la Constitución es vista en países como República Dominicana es eso, un pedazo de papel, donde los políticos de turno se dan el lujo de pasarse por el culo cada vez que así la Constitución no se apega a los intereses o al plan que ellos tienen establecido. Ellos quieren una Constitución que se parezca a lo que ellos desean, se limpian el culo con la vieja Constitución y hacen una nueva que encaje dentro de lo que ellos desean, y ahí volvemos otra vez a lo que inicialmente decía, que somos uno de los países que más modificado, que más ha cambiado la Constitución de la República. Este gobierno está abocado en un diálogo para también volver a cambiar la Constitución, volver a cambiar aspectos dentro de la Constitución, porque la visión de los políticos dominicanos es que las cosas no salen bien porque no están lo suficientemente claras en la Constitución, porque la Constitución básicamente no sirve, que modificarla, ya sea porque en casos como el de Danilo o el de Hipólito, la modificaron para beneficiarse automáticamente de la modificación para que se le permitiera una reelección continua, o el caso de Leonel, que ha hecho una de las más profundas e importantes modificaciones de los últimos 60 años, 50 y pico de años, después de que en el 66 se aprobara otra constitución, después de la del 1962 o del 63. Es una locura. Leonel también sometió a serias y profundas reformas, y yo creo que tal vez la más completa y la más importante y la que más sentido ha hecho de todas, porque aunque no directamente fue para beneficiarse de la modificación, sino para dotarnos de tal vez de un Estado mucho más moderno y de una serie de contrapesos del poder, como la forma en que se han organizado las cortes en el país. En República Dominicana, cada vez que llueve en una dirección o en otra, los políticos entienden que eso se resuelve o aprobando una ley o cambiando la Constitución. Y eso nos lleva al año en el que estamos, a los políticos que tenemos y a lo poco que le importa, no solamente a estos que gobiernan, al PRM, al Luis Abinader, y todas las personas que le gobiernan, que le acompañan en su gobierno, el desdén con el que tratan, con el que ellos tratan al ciudadano común, y el desdén con el que tratan las leyes y la Constitución. Nosotros hemos visto este año, pero sobre todo este último mes, entre el 18, entre el día en el que el ministro de Salud Pública anuncia unas medidas que no tienen alcance legal, ni sus funciones, ni el ministerio, ni sus funciones como ministro, él no tiene, la ley no le da ese alcance, ni el ministerio tiene ese alcance que la ley le da, de tercerizar en el sector privado la aplicación de una policía sanitaria y del establecimiento de dos categorías de dominicanos: el dominicano que está inoculado y el dominicano que no está inoculado. Entonces, este canalla se pasa por sus nalgas lo que dicen las leyes, lo que dice la Constitución, y la sociedad dominicana lo único que hace es aplaudirle, asentir y guardar silencio. Y aquellos que nos oponemos a que se establezca una policía sanitaria y que se nos divida entre buenos y malos dominicanos, se nos discrimine, somos considerados anti-whatever, somos unos terroristas sanitarios, porque ¿cómo es posible que tú te opongas a un acto tan noble
como asegurarse de que quienes circulen o entren a ciertos espacios, ya sea salones de belleza, colmados, supermercados, bancos, eh, centros comerciales, ¿cómo es posible que tú te pongas eso? Porque estás poniendo en riesgo la vida de gente que ya está protegida. Tú eres un desconsiderado, tú eres un maldito, Alberto. Lo que pasa, Alberto, que a ti te gusta llevarle la contraria al gobierno, es que tú todavía no has superado la derrota que le infligió el PRM al PLD, y por eso tú todo lo que hace el gobierno te lo encuentra malo. Tú eres algo así como la voz más activa de la disidencia y de la resistencia a este gobierno. Nada más falso. Comenzando porque a mí me importa un maldito huevo este maldito gobierno. Me importa un huevo. O sea, yo vivo en República Dominicana y yo no vivo del gobierno, ni nunca he vivido de la política, ni hago vida pública, ni mi presencia en la vida pública ha dependido de lo que se derive de quién gobierna o no gobierna. Lo que pasa es que el gobierno, independientemente de que yo no he votado por él, quienes encabezan el gobierno son servidores que están a mi servicio, porque eso es lo que manda la ley. Yo no soy un empleado ni del ministro de Salud Pública ni del presidente de la República. Por lo tanto, el maldito gobierno tiene que ser objeto de mi escrutinio y de mi señalamiento, porque para eso pago impuestos. Y cuando el gobierno se aparta de la ley, de lo que dice la Constitución de la República, que la tengo acá, la Constitución de la República, porque quienes nos gobiernan se presuman o se sientan ser zares o una especie de monarquía, o se comporten como reyes que tienen, como dijo aquel rey francés, que el Estado soy yo soy el Estado. Y sí, le demostraron que era el Estado, le dieron en la psiquitrilla, pero eso me lleva a mí, cuando pasan ese tipo de cosas, a que uno lo señale. Lamentablemente, en un año y pico he tenido que oponerme a un montón de medidas que, buscando tal vez, con la mejor de las intenciones, asumo yo, salvar la vida de las personas, lo que han hecho es hacer mucho daño, no solamente en materia, en la parte económica a mucha gente que han perdido negocios, sino también la limitación de la libertad, la subyugación de los individuos, la persecución perseguir a aquellos que tal vez se oponen a esto, la violentación de derechos individuales por parte de un Estado que, más que ser garante de esas libertades, se ha convertido en un verdugo de las mismas y ha utilizado toda la fuerza que le da el monopolio de la violencia para imponer esto, y todas las arbitrariedades que se puedan desprender de la interpretación medalaganaria de las leyes y de lo que dice la Constitución. Yo no tengo ningún tipo de problema, a mí me importa un huevo. Yo no, o sea, en términos personales, yo no tengo ningún tipo de antipatía contra este gobierno, me da igual. Lo que sí me da mucha risa es verlo a ellos ser la misma mierda que tanto señalaron, o peor, en muchos aspectos, a los pasados. Y como hablaba con una amiga que votó bastante, con mucha euforia y alegría por el PRM, que ella me decía que ella no pensaba que se iba a arrepentir tan pronto de haber votado por un partido que ha traicionado todas las ideas que le vendió y todo lo que le propuso. Pero volvamos a la Constitución, que es lo que a mí particularmente me toca en este día de hoy hablar. Se supone que cuando un servidor público electo llega y se juramenta, jura hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República Dominicana. ¿Qué hemos visto con estas últimas medidas que se han impuesto en el país? Bueno, eso.
que no se han cumplido y que no han respetado la Constitución, comenzando por lo que me envió un amigo y con el pase sanitario, que ayer anuncia con bombos y platillos la vicepresidenta de la República que ya ellos van a tener eso digital, que su pase verde ahora va a ser digital. Y hay una veterinaria donde vive un buen amigo que dice: aquí respetamos la Constitución Dominicana. Puso en la puerta de su negocio el artículo 6, el artículo 39, el artículo 42, párrafo 3 y el artículo 46. Tengo aquí la Constitución de la República que dice en el artículo 6, supremacía de la Constitución. Dice: todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a esta Constitución. Entonces, artículo 39, que dice la veterinaria que ellos respetan la Constitución y que la aplican. Artículo 39, lo voy a leer completo. Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. En consecuencia, la República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y dominicanos, entre quienes no debe existir otra diferencia que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes. Ninguna entidad de la República puede conceder títulos de nobleza ni distinciones hereditarias. El Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva. Adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género. El Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión del ámbito político, en la administración de la justicia y en los organismos de control del Estado. Eso es lo que dice la Constitución básicamente en el artículo 39. Habla de la igualdad. El otro que dice la veterinaria, que ellos respetan la Constitución en su artículo 42. ¿Qué dice el artículo 42? Artículo 42, está acá. Dice en el párrafo 3, derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en caso de amenazas, riesgo o violación de las mismas. En consecuencia, numera tres párrafos. El tercero dice: nadie puede ser sometido sin consentimiento previo a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionales reconocidas, tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro la vida. Y termina la veterinaria en el artículo 46, que dice también esto: la libertad de tránsito.
toda persona que se encuentra en territorio nacional tiene derecho a transitar, residir y salir libremente del mismo de conformidad con las disposiciones legales. Ningún dominicano o dominicana puede ser privado del derecho a ingresar al territorio nacional, tampoco puede ser expulsado o extrañado del mismo, salvo caso de extradición pronunciado por la autoridad judicial competente, conforme la ley y los acuerdos internacionales vigentes sobre la materia. Y número 2, toda persona tiene derecho a solicitar asilo en el territorio nacional en caso de persecución por razones políticas. Quienes se encuentren en condiciones de asilo gozarán de protección que garantice el pleno ejercicio de sus derechos de conformidad con los acuerdos, normas e instrumentos internacionales suscritos y ratificados por República Dominicana. No se consideran delitos políticos no se consideran delitos políticos el terrorismo, el crimen, no se consideran delitos políticos, el terrorismo, el crimen contra la humanidad, la corrupción administrativa y los delitos transnacionales. O sea que esas son las excluyentes por las que no se le daría esta vaina. Entonces, ya cerrando con el video de hoy en el Día de la Constitución. Esto pone esta veterinaria en la puerta de su veterinaria. Aquí respetamos la Constitución dominicana. Lo dice ahí, ¿verdad? Tal vez no se ve claro por el reflejo de la luz en el celular. Aquí respetamos la Constitución dominicana. Y es increíble que un negocio donde se atienden animales tenga un criterio mucho más acabado y un concepto mucho más profundo del alcance y el peso que tienen una serie de artículos de la Constitución en la vida de los dominicanos, que están ahí para garantizarnos que no se nos trate de forma arbitraria y se nos violenten libertades, y que no se nos impongan cuestiones que la misma ley no le da el alcance de poder hacer esto a algunas autoridades, y que muchos se pasen por el culo, como muchos jueces y como muchos abogados se pasen por el culo lo que dice la Constitución, solo porque su paranoia con esta enfermedad, su religiosidad, la creencia de que un experimento, un líquido, una cosa les garantiza a ellos no solamente no morirse de lo que tienen miedo a morir, sino prácticamente acceso a la vida eterna. Es penoso que un negocio que no trata personas, cuyos dueños no tienen que, se niegan ellos a lo que muchos negocios, muchos bancos, supermercados, centros comerciales, de manera muy activa, muy voluntariamente han decidido imponer a los ciudadanos dominicanos, ellos asumir el rol de discriminadores, de pasarse por el culo la Constitución, de asumir un rol que la ley no les da a ellos esa función, y hacerlo muy felices, sentirse muy orondos, muy llenos de orgullo de tratar a los dominicanos como perfectos costales de basura. Eso, hoy, en el Día de la Constitución, es bueno decirlo, que la Constitución dominicana está muerta y que quienes la han matado han sido los políticos, pero más que los políticos, de los que han asesinado la Constitución, hemos sido los ciudadanos, porque no solamente nos resistimos a conocer nuestras constituciones ni las pasadas, esta actual, ni la historia de la Constitución en la República Dominicana. No, nos resistimos a eso con una vehemencia olímpica. Nos resistimos a conocer nuestra Constitución, sino que en momentos como este, donde tenemos que apelar a ella y obligar a nuestros malditos funcionarios públicos a respetarla, decidimos mirar para un lado
Y llegamos a un día como el de hoy y queremos celebrar. Hoy no hay nada que celebrar. Hoy vi que la primera dama publicó un video ridículo, patético, de una chamaquita haciendo un drama. Yo soy la Constitución. Y escribiendo ella dos tweets. No, primera dama. Usted esta semana también, como esposa del presidente, le faltó respeto a la Constitución al arrodillarse a un organismo internacional y al aliarse a un organismo internacional para imponer una agenda que no tiene que ver nada con los intereses de República Dominicana y sí todo con los intereses de esos organismos que entienden que pueden incidir, que deben de incidir y que tienen que incidir a toda costa y con todo alcance en la vida de las personas y de los ciudadanos. Una concepción del Estado como un ente omnipotente y omnipresente en la vida de las personas, de los ciudadanos, que no es en absoluto, la función del Estado, ni debe de ser la función del Estado en la vida de nosotros como ciudadanos. Y usted, y con esto cierro, se prestó a eso esta semana y hoy pone esos tweets. Pero luego veremos al presidente darle un discurso rimbombante, mencionar la Constitución mientras se la pasa por el culo, porque cuando usted le permite a un funcionario que usted designa de su gobierno, que emita una resolución que violenta la Constitución de la República, no puede venir después con un discurso de decir nosotros que usted, que la Constitución, que el diablo, cháchara. Los políticos que son unos chachareros, cháchara. No nos respetan ni nos ven como a quienes ellos les sirven. Nos ven como sus súbditos, que estamos nosotros para servirle a ellos y para complacer sus caprichos. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, lean la Constitución y no hagan como los políticos que se la pasan por el culo. Apréndansela para que aprendamos a reclamar nuestros derechos y garantías constitucionales.